La 8 Bierzo junto con Guías Bierzo seguimos descubriendo nuevos rincones de nuestra comarca. Hoy visitamos Castropodame. ¿Sabías que tiene una antigua mina de oro romana? La recorreremos para descubrir cómo trabajaban en ella, visitaremos una curiosa cueva y veremos restos de antiguas piedras de molino. Además, entraremos en la iglesia de Santa Colomba para admirar sus retablos y artesonados. Conoceremos los relojes de sol del pueblo, incluido uno que no solo marca la hora, también el día. Hoy estamos en Castropodame para conocer nuestra comarca, la gran comarca del Bierzo. Castropodame es uno de esos pueblos muy desconocidos pero que tienen una historia apasionante y eso es lo que hoy os enseñamos. Cómo los romanos llegan aquí, destrozan un monte y cómo poco a poco este pueblo y esta iglesia van surgiendo. Aquí comienza Conoce tu comarca. Hoy nos damos una vuelta por Castropodame. Así que Castropodame, este pueblo, bueno, pues originalmente va apareciendo como casi todas las zonas del Bierzo, como casi todos los pueblos del Bierzo, que es como un asentamiento astur, esa población local que vive aquí antes prerromana, antes de los romanos. Tenemos restos astures en algunas de las zonas del alrededor y después los que llegan aquí son los romanos. Los romanos vienen al Bierzo, primero van a ir haciendo carreteras, vías romanas para conectar zonas del interior con sobre todo zonas costeras. Así que empiezan a pasar por aquí, ven que la gente local tiene oro, que esos astures, que si un pequeño alfiler, un broche, un brazalete, lo que sea, tenían oro, por lo tanto dicen, si estos que son más bobos que nosotros y no tienen los conceptos ingenieros mineros que tenemos nosotros ya conocen este mineral y ya saben hacer joyería, ¿no? Elementos, objetos físicos con ello, pues hombre, aquí tiene que haber mucho oro. Así que empiezan a hacer sus diferentes catas y se quedan en nuestra comarca porque aquí había no oro, sino que muchísimo oro. Van a hacer los romanos una mina y tenemos dos maneras de sacar oro. Os lo voy a contar un poquito más adelante, pero es una mezcla de las médulas y una mezcla de la típica mina de interior, podríamos llamarle así. Pero esto lo convierte en una mina muy diferente, porque no solo aplica lo conocido, sino que combina varias técnicas conocidas para sacarle el máximo provecho a esta mina, ¿vale? Después de esta mina, obviamente se acaba, los romanos, bueno, abandonan este lugar y poco a poco va surgiendo el pueblo que nosotros tenemos. Para ello van a reciclar elementos, objetos que usaban los romanos, sobre todo piedras, para ir haciendo sus casas y diferentes construcciones. Entonces vamos a hacer una pequeña rutilla muy pequeña, muy simple, que es hasta la cueva de la vivienda, ¿sí? Pues venga, ahora que ya hemos calentado un poquito, vamos allá, venga. Pues aquí tenemos a Maximus Antonius, una persona de este pueblo, pues también muy comprometida y que, bueno, pues también quería participar y darle un poco de representación a esta historia. Así que por eso se nos ha vestido de romano y nos acompaña esta mañana. Entonces, esta mina de Castropodame, ¿cómo se hizo? Bueno, yo os decía que teníamos dos maneras de explotarla, ¿verdad? Dos cosas combinadas que hacen que sea todavía más interesante. La primera es igual que las médulas. Sabemos cómo se extrajo oro de las médulas con el sistema de ruina montium. Esas galerías metemos el agua por el medio y después canalizábamos esta mezcla de materiales hasta llevarlo a los canales de lavado. Ese es el método más común que tenemos en el Bierzo, pero el otro a mí incluso me llama más la atención, que son galerías internas como las minas de carbón, no las de cielo abierto, sino las antiguas, las de pico y palo que aquí todos conocemos, pues esas minas buscan el filón, ¿vale? Aquí ojalá hubiésemos tenido filones de oro, hubiera sido mucho más sencillo, también igual una mina menos llamativa, todo se ha dicho, pero es verdad que aquí no tenemos filones de oro, tenemos filones de cuarzo y en dicho cuarzo tenemos presente oro. El máximo trabajo venía dado de la mente humana, también de los esclavos, todo se ha dicho, vale, todo hay que decirlo, pero sobre todo lo que aquí brillaba era la mente de los romanos y que eran unos auténticos ingenieros, una auténtica maravilla. Los romanos cogían estos filones de cuarzo, los calentaban, los rompían en piedras más grandes, después dándole golpes con otra cuarcita, no cuarzo. El cuarzo se rompe mejor con la cuarcita, no con el propio cuarzo, ¿vale? Entonces con la cuarcita que tiene Luis ahí en la mano, rompían el cuarzo, lo hacían más pequeño y después lo metían en los molinos.
tenemos aquí este agujerito, ¿vale? Según vayáis acercándoos lo vais a ver mejor, es la cueva vivienda esa que os decíamos, ¿vale? No tenemos muchísimo espacio dentro, entonces yo creo que entren de 3 en 3 como mucho. Vale, Venga, pues vamos en los que queramos entrar, ¿vale? Hay que agacharse aquí un poquito nada más y después no vais a ir de pie, pero... Pues estamos aquí en la cueva vivienda y en la primera cavidad sería un puesto de vigía, que es el más pequeño y tiene un pequeño asiento, donde irían también, bueno, como en toda la cavidad, colocadas las lucernas, y ya después las siguientes cavidades, como va a explicar Luis, pues ya irían otras estancias. Bueno, pues en la siguiente cavidad lo que se ven son huecos mucho más largos, donde se piensa que podían estar sus zonas de descanso, pero igualmente se ven todas las paredes como esas lucernas o zonas donde podían colocar bueno, pues iluminación, con las lámparas de aceite que podían tener colocadas. Son 6 galerías las que se observan de ese tipo, y la última de ellas está derrumbada ya con la otra parte de la montaña. Bueno, son lutitas, que es lo que se llama, que es una acumulación de sucesivas capas de arcilla que se han ido solidificando y se han ido transformando. Es bastante blando y permite el trabajo bastante bien, y no es permeable. Entonces se va deslizando todo el agua, como en las lascas que se caracteriza la pizarra. De hecho, que no se encharque nunca la cueva en invierno. El trabajo del pico, sobre todo en las galerías de donde estaban para dormir, es donde se observa, porque en el resto de la explotación no se observa nunca en las marcas del pico. Ya fue un poco explotación, como decía Noelia, de ruina montium en una parte y la otra parte de explotación, pero en cuarcita. El día de la fiesta, el día de la patrona, es el 31 de diciembre, y en algunos sitios del Bierzo, el 31 de diciembre, aquí siempre, ¿verdad?, se come botillo en honor también a la patrona. En algunos sitios hay un dicho que dice Santa Columba o Santa Colomba, tumba que tumba, botillo al pote, ¿vale? Y es en honor, bueno, pues un poco a la tradición berciana, con esa tradición cristiana también de honrar a la Virgen. Bueno, vamos a entrar en esta iglesia. Antiguamente había un templo medieval, lo que tenemos a día de hoy es del siglo XVI. Tenemos varias cosas que llaman mucho la atención. La primera de todo es el techo, así que quiero a todo el mundo mirando así para arriba constantemente, ¿vale?, para ver los maravillosos artesonados que tenemos, ¿vale? No hay uno ni dos, sino que hay artesonados por todos lados. Es verdad que 2 son los más antiguos y los más llamativos, pero el resto también son muy bonitos. A mayores de eso tenemos un retablo mayor espectacular, otras tallas por la iglesia y una talla muy antigua también muy especial. Si nos fijamos también en este retablo que tenemos, bueno, es un retablo barroco, el típico retablo barroco, además gusta mucho por ese cambio, esa combinación de dorado con ese azul marino, ese color que tiene. Eso lo han restaurado no hace mucho tiempo, y tiene un ecceomo. La figura principal antiguamente no sería esa, ¿vale?, pero bueno, colocaron ahí el ecceomo. Ese ecceomo en Bembibre sabéis que, bueno, tienen uno que es muy importante, etcétera, pero que sepáis que la historia dice que este era el gran ecceomo, el valioso, el importante, la talla llamativa, la más cara, que se iba para Bembibre, pero alguien de bien, dicen, del pueblo lo vio por el camino y dijo no, esto viene para mi pueblo, esto para Castropodame. Fijaros la decoración que tiene, etcétera. Normalmente los artesonados no suelen tener clavos, están colocados, no todos, pero la gran mayoría de ellos, bajo presión, ¿vale? O sea, es una pieza de madera chocando con otra pieza de madera, haciendo pues como un puzzle. Un puzzle no tiene presión realmente, simplemente está colocado una pieza enganchada a la otra. Pues esto sería algo parecido, ¿vale? Y aquí tenemos el retablo mayor. La figura principal, obviamente, es la que da nombre a la iglesia, Santa Colomba. 31 de diciembre era su fiesta patronal, como os decía, y después el retablo, bueno, pues es un retablo de muchísimo valor artístico, ¿sí? Tenemos varias imágenes, casi todas están relacionadas con esto que llamamos en general la Navidad, ¿vale? Sí es cierto que la primera a la izquierda es la Asunción, la ascensión de la Virgen. Abajo a la izquierda, ¿me sabréis decir qué son? Ahí está, los Reyes Magos, la adoración de los 3 Reyes Magos. Abajo a la derecha es el nacimiento, eso es, está ahí el niño Jesús, y están
Jesús y María, ¿no? Bueno, hay más gente. Y arriba, bueno, esto no es tan común, es la circuncisión, que se celebraría el 1 de enero. Tenemos ahí a San Pedro con la llave en el medio, después pues abajo a la izquierda el que tenemos es San Pedro con su llave y abajo a la derecha es San Pablo, ¿vale? Las personas protagonistas de la religión cristiana. Y después arriba, esas otras dos que tenemos hacia un lado, hacia el otro y que concuerdan también con las otras 6 de abajo, tenemos San Pedro, San Pablo una vez más y los 4 evangelistas. Después tenemos una de las figuras más antiguas, de las tallas más importantes y más antiguas de la iglesia, encontrada de casualidad, ¿verdad? Ahí me dirán ellas, debajo del coro, en ese almacén que había, me lo contaba el antiguo cura. Me decía que, bueno, que le dio una patada y que vio que había ahí una talla, decidió barrerla un poco con una escoba y descubrió a San Antonio Abad, que lo tenemos aquí. Es una talla probablemente siglo XIII, podría ser, es un románico muy tardío, un gótico muy temprano, gótico popular se le suele llamar, pero es una talla muy, muy antigua, o sea que descubrir esto pues es todo un logro, la verdad. Y estas cosas suelen pasar además de casualidad, que son las tallas viejas, que a la gente pasan de moda, están aburridas, están hartos de ver siempre a la misma Virgen, el mismo Cristo, el mismo santo o santa, y lo acaban reemplazando por uno nuevo. A veces, por desgracia, pues los tiraban, los vendían, los regalaban y otras veces los guardaban. Y de vez en cuando pues van apareciendo joyitas como es esta, y espero que siga aquí en esta iglesia, en este pueblo, que es donde tiene que estar durante mucho tiempo. Esta piedra no es así naturalmente, ¿eh? Esta es una cuarcita, ¿vale? Encima ponían las piedras de cuarzo del oro y al darle golpes y golpes y golpes al final se va quedando esta forma. También después buscaban, siempre le daban un poco la forma para que la piedra se me sujete, ¿vale? Pero aquí sería donde picaban, ¿vale? Pues el oro, para sacar el oro. Y estas piedras son las que os digo que se reaprovechan en el pueblo para, bueno, pues la mina queda abandonada, aquí tenemos muchas piedras abandonadas que no sirven para nada, así que las aprovechamos. En muchas fachadas de muchas casas vais a encontrar de repente, pues aquí, una piedrecita que tiene esto cóncavo, este agujerito. Se ve que conocían qué tipo de diques eran los que eran interesantes y los machacaban. Los sacaban en bloques grandes y entonces lo primero que tenían que hacer era machacarlos. Cogerían aquí por ejemplo tenéis un dibujo que lo intenta representar, cogían un trozo, lo machacaban con mazas o con lo que fuera, por un lado, por otro lado, por aquí, por este lado, por este lado. Cuando se cansaban de dar aquí, cambiaban la posición de la piedra, porque casi todas las piedras tienen varios agujeros. Entonces, una vez de que conseguían esto, lo que sacaban era un montón de una especie de gravilla, porque sean del tamaño de una lenteja o así, porque además parece que está descrito esto. Y esa especie de material que tenía forma ya de lentejas o de grano, lo cogían y lo ponían en estos molinos. Aquí veis una pieza, un molino, uno giraría sobre el otro, como las ruedas de molino de los molinos, y entonces esto lo tendrían que hacer seguramente a mano. Aquí lo intentan representar en este dibujo que hizo uno que se llama Francisco Arias Ferrero. Aquí tenéis una fotografía de cómo estaban ahí en el monte, porque estos estaban por el monte tirados. Y parece ser que en el pueblo también había. Entonces ahora lo que pasa es que la gente coge y los parte en trozos, o los partía en trozos, y en muchísimas casas del pueblo existen restos de fragmentos de esto. Son molinos de granito. El granito lo debían traer seguramente del Monte Arenas, porque son de granito. Pero también hay algunos, como por ejemplo este, que es una arenisca. Ellos, todo lo que sea material granular, era lo que empleaban para molerlo. Están aquí en el pueblo, hay un montón de ellos. A mí me parece que 67 contabilizados. Y en la zona de las minas hay otros tantos. Y entonces quiere decir que seguramente el pueblo este, el Castrogodalme, como tiene tantos restos en las paredes, ahí enfrente a la iglesia había uno, en la iglesia hay otros dos, quiere decir que posiblemente lo que es el pueblo actual, lo lógico es pensar que era el antiguo poblado minero, donde estaban los trabajadores aquí, y entonces se quedaron y por eso intentarse.
Tenemos el edificio que es del ayuntamiento, la casa consistorial, y lo que tenemos aquí es el reloj más antiguo en funcionamiento del Bierzo. Desde 1887 lleva en funcionamiento el reloj. No ha parado excepto para labores de mantenimiento. Hace 3 años se desmontó pieza a pieza, se llevó a un taller a Peñafiel, a Valladolid, y se volvió a traer otra vez el reloj, pieza a pieza. Estuvieron montándolo aquí días y días un experto que se había deteriorado con el paso de los años, pues las piezas, claro, ahora vais a ver, es una obra de ingeniería, todo ver el reloj, pues todas esas piezas se han ido deteriorando, iba retrasando cada día más y más, entonces hubo que hacer un tornero nos tuvo que hacer las piezas de nuevo. Y el problema que tiene que, claro, no se ha querido mecanizar, se sigue manteniendo la esencia de la tradición de darle cuerda, y hay que darle cuerda 2 veces a la semana, martes y viernes, pues tú pasas por el ayuntamiento a darle cuerda al reloj. Entonces no es trabajo muy laborioso, pero bueno, es estar pendiente de que tienes que pasarle, pues en cuanto falta la hora, la gente ya me está llamando que está parado el reloj y que, claro, eso es algo que la gente de aquí del pueblo de Castrupán lo lleva muy arraigado, porque eso es que es verdad que es del pueblo. Para las pesas, esta mueve las agujas y esta mueve las pesas que mueven la campana. La campana se activa aquí y desde ahí, desde esa claraboya, vemos como un martillo golpea las campanas. Este es efectivamente un reloj de sol, pero a diferencia de los relojes de sol normales, que tienen una varilla y una sombra que va barriendo un cuadrante, como aquellos que hay allí, este es otro concepto. La sombra que se mueve es la sombra de un punto. En el caso es la sombra del cuello del pájaro, es la que marca la fecha y la hora. ¿Y cómo lo marca? Pues lo marca muy sencillamente. Se hacen los cálculos precisos, en este caso esto tiene una altura de exactamente 3 metros sobre el nivel del suelo. Entonces están hechos los cálculos, son muy complicados, se pueden hacer ahora porque hay ordenadores, si no era absolutamente imposible, porque yo cuando empecé a hacerlo me di cuenta de que si no había ordenadores, y además me hice un programa de cálculo un amigo que se llamaba Rogelio Cerdeira Crespo, era en el año 1992, porque si no era imposible hacer miles de cálculos que era imposible. Entonces se hacen los cálculos y entonces ¿qué pasa? Se traza aquí un diseño de tal forma que cuando sea el solsticio de invierno, o sea, el día que entra el invierno, entonces ¿qué ocurre? Que cuando el sol está por encima de 10 grados, pues claro, si lo queremos calcular, cuando sale, tendríamos que hacer el reloj que llegar hasta el otro lado del pueblo. Entonces, esto está preparado para que funcione cuando el sol está solamente a 10 grados por encima del horizonte, que es aproximadamente 1 hora después de amanecer, o de salir el sol. Entonces, saldría y la sombra del cuello del pájaro vendría exactamente aquí, a donde estoy yo pintado, aquí en este borde. Y ese día, el día que entre el invierno, tendría que ir siempre por este borde, por el borde de aquí arriba. Siempre por aquí. Llegaría ahí al mediodía, llegaría ahí, giraría y para allá. Al día siguiente, que sería el de 22 de diciembre, se podría también trazar, y el siguiente, pero entonces llenaríamos esto de rayas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo trazo con intervalos de 10 días, es decir, que si el borde de esta línea azul es el 21 de diciembre, el borde inferior no es ya el 1 de enero, que es el día que empieza el año. Entonces, el día 1 de enero, el sol haría lo mismo, empezaría por ahí, pero en lugar de ir por este borde, iría por esta línea verde que tengo yo aquí. El día 10 de enero iría por aquí, el 20 de enero por aquí, el 1 de febrero por aquí. Es decir, que nosotros fijándonos en qué banda está recorriendo el reloj, en la sombra, sabemos la fecha, tal, hasta que llega el día del solsticio de verano, que es el que entra el invierno, y entonces, ¿qué pasa? Que la sombra viene por aquí. Y después la inversa, una vez a partir de ahí empieza otra vez la sombra a subir para arriba. Entonces con eso, tú fijándonos en qué banda va recorriendo, pues podemos saber la fecha que es. Hoy, por ejemplo, es 26. Bueno, pues el 26, este es el 20 y este es el 1 ya. Entonces hoy va por aquí porque es el 26. Si pones un objeto chiquitito, la sombra se diluye y no ves la sombra. Y si pones un balón de fútbol, por ejemplo, pues tiene una sombra grande y me dejaría muchas cosas. Después hay épocas como ahora aquí que se junta mucho las sombras. Bueno, total, que eso sería la función calendario. Pero luego está la función reloj. La función reloj, los relojes de sol normales tienen unas líneas, como estas, por ejemplo, las 12, las 13,
¿Qué son las horas? Claro, aquí seguramente, aquí la línea, en lugar de ser una línea, ven que hace una forma de 8. ¿Por qué hace una forma de 8? Pues porque el Sol, el día 21 de diciembre, está aquí. El 1 de enero aquí, el 5, el 10, 15, 20, 25 y 1 de febrero y así. Y baja por esta línea negra. Pero cuando llega aquí el 21 de junio, en lugar de subir por la negra, viene por la blanca. Entonces, cada época del año es una rama la que vale. Ahora, en este momento, la rama que vale es esta. Ahora son la 1:10, pues a la 1 estaba aquí, ahora avanza 10 minutos. El tema que mucha gente no sabe es que el Sol con el que están sincronizados los cronómetros es un Sol que no tiene un movimiento uniforme, no pasa cada 24 horas por la vertical, se desfasa un rato para acá y para allá. Y eso ya se sabe desde el siglo XVIII, es lo que se llama la ecuación del tiempo. Y claro, por eso un reloj de Sol que marca como los que hay convencionales, que tienen líneas rectas, siempre se desfasa unos meses. Y este no, este está calculado para que marque siempre la hora oficial. Lo único, claro, que hay que cambiar, si el gobierno cambia la hora, pues cambiar los carteles, porque no va a cambiar el Sol. Aquí estamos en la explotación de las minas de oro de Castropodame. Como habéis podido ver, pues bueno, son unas pequeñas médulas, pero con mucho valor, porque no solamente tenemos ese sistema de explotación tradicional que es característico en el Bierzo, de Ruinamontium, de desmontar la montaña, sino que recorre toda esta ruta unas minas que se explotaban a Ruinamontium y se explotaban también de mina de interior. Recorre unos parajes con una vegetación bastante importante, con vegetación mediterránea, vegetación atlántica, unas densidades de robles, castaños centenarios. Se ve en una galería de vivienda que no se observa en ningún otro sitio del Bierzo. Y bueno, vemos un pueblo también que conserva parte del patrimonio y su esencia romana en las fachadas de sus casas, en las paredes de la iglesia, que se ha ido manteniendo a lo largo de los años. Entonces, invito un poco a que vengan a conocer Castrobame, este pequeño pueblo desconocido del Bierzo, que se pasa por la 6 y se ve ahí en la saladera esos pequeños pinachos también de color rojo, característicos de los romanos, pero que mucha gente ni siquiera se ha venido a verlos ni a conocerlos. La ruta recorre pues todas esas cosas que son apenas 4 kilómetros, muy cerquita, se puede ver desde el cementerio los carteles que indican cómo hacerla. Y bueno, pues luego recorrer todo el paraje es característico hacia la zona del Valle de Vendañuelo, con los canales romanos que procedían de la Cabrera, la zona de los relojes solares que tenemos en el municipio, característico sobre todo aquí en Castropodame y en Viloria, y el reloj que tenemos de torre en funcionamiento más antiguo de la provincia de León, que lo tenemos instalado en la torre del ayuntamiento, funcionando desde 1867 sin que pare en ningún momento, excepto para sus mantenimientos y restauración, y que hay que darle cuerda pues que semanalmente 2 veces a la semana. Entonces, un poco un trabajo que es laborioso, que va haciendo generalmente el presidente de la Junta de Vecina, que en este caso soy yo, y martes y viernes acudo al ayuntamiento a darle cuerda al reloj, pero bueno, es algo también característico de este ayuntamiento y que no queremos que pierda esa esencia de tradición y cultura, que es un poco lo que queremos conservar. Animar a toda la gente a que venga a Castropodame, este pueblo tan bonito. Y así, de la mano de Guías Bierzo, concluimos nuestro paseo de hoy por Castropodame. Hemos conocido un montón de curiosidades y rincones que bien merecen una visita. La 8 Bierzo volverá a salir junto con Guías Bierzo a visitar otros rincones mágicos de la comarca. Nos vemos en el próximo programa, aquí en Conoce tu Comarca.